Sí, se escucha, Juan. Bien, un breve resumen. Ahí se te perdió. Hola. Ahora sí, acércate para hablar. Ahora sí. Ah, bueno, bárbaro. Ahora, debe ser este mismo. Bueno, la idea era presentar este breve resumen de lo que hemos ido haciendo. Es parte de lo que hemos hecho. Hay cosas que están por llevar adelante. Quería contar un poco. Hemos tenido varios encuentros de estos servicios de salud mental. Y un poco lo que viene insistiendo es, primero pensar cómo hay dispositivos que están en ese video y sin embargo, los que han resultado más operativos son los dispositivos locales. Todavía la red Salud Mental Responde, al menos para el Piñero, que es uno de los servicios y hospitales que fue designado por Salud Mental como referencia, no funciona. Lo que no funciona, efectivamente, son nuestros celulares, un Skype que tenemos con todos los pacientes y tenemos una red, tanto los psiquiatras de consultorio externo como los de sala, donde podemos recurrir a ver las medicaciones que tiene cada uno, etcétera. Y los pacientes que quieren hacer consultas llaman o bien a nuestros celulares o a un celular que tenemos destinado a ellos. Otro tanto sucede con la entrega de fármacos, los pacientes vienen, tienen su receta y la retiran. Pero no hemos podido implementar un sistema electrónico de entrega de recetas, que lo teníamos planteado hace 2 años, año y medio. Pero bueno, recién ahora estamos en una etapa que se pueden aceptar recetas dadas con anticipación. Iba a decir predatadas, pero bueno, dada la emergencia, en algunos casos procedemos así. Hay obstáculos casi de recursos técnicos. Yo estoy en este momento a través de Internet, pero el Internet no del hospital, sino un servicio de Internet que pagamos en los profesionales. No tenemos en este momento la posibilidad de tener si bien tenemos las terminales digital, al menos en sala de internación, en consultorio externo no tenemos acceso. Entonces, bueno, están las bocas, pero no está la red abierta. Entonces, hay obstáculos técnicos, pero también hay obstáculos en el equipo de trabajo. Y un poco me quería centrar en esto para compartir. Lo que veo es, primero que yo pensaría la época. Básicamente, la época, lo venimos diciendo en cada encuentro, hablar de época es como hablar de un rato. ¿Cuándo empieza? Te veo dentro de un rato, como dice Dolina. ¿Cuándo empieza el rato y cómo se empieza a contar un rato? Bueno, ¿cómo se empieza a contar una época? Bueno, se cuenta entre 2 acontecimientos. El primer acontecimiento de esta época fue Wuhan y cuando empezó a hablarse de la posibilidad de una pandemia. Un hecho que no fue acontecimiento, pero se lo toma en Argentina como si fuera aislada del mundo, es el acontecimiento cuarentena, pero en realidad el verdadero acontecimiento es la pandemia. El tema con esta época es que estamos justamente atravesándola, entonces es muy difícil poder pensar una época cuando uno está en el medio de ella y todavía no sabe cuándo termina. En una charla de estas, en un conversatorio de estos, Pablo Friedman decía algo hace 15 días que me gustó. Me dice, todos suponemos el final de esta época es cuando llegue la vacuna. Pero, y dejó abierto, y es cierto, todos suponemos que con la vacuna termina esta época, pero aún hoy estamos en un área programática donde hay tuberculosis. Aún hoy tenemos una cantidad de virosis que son
medicadas o prevenidas con vacunación y sin embargo tienen virosis bacterianas, ¿no? Que tienen algún tratamiento y sin embargo continúan siendo fuente de altas tasas de mortalidad. O sea que quizás esta época se prolongue un poco más que el día que el primero de las 4 o 5 potencias diga tenemos la vacuna. La semana esta los rusos dijeron la tenemos, vamos a ver. Entonces es una época abierta, entonces es muy difícil pensar en una época abierta. Lo segundo es que cuando uno genera dispositivos, hay un texto que a mí me sirve mucho y lo cito siempre, que es el de Agamben, que es un dispositivo. Cuando uno genera un dispositivo de Foucault en adelante, sabemos que el dispositivo genera subjetividad. Y nuestros dispositivos de crisis han generado una especie de subjetividad, sin darnos cuenta, de crisis. Estoy hablando no solo en los pacientes, sino en el equipo de salud mismo. Y muchas veces empezamos a formatearnos, a pensar en lógica de crisis. Y la lógica de crisis tiene un pequeño problema, la idea de la excepción. Porque en crisis o en emergencia, uno cree que puede vivir en un estado de excepción. Sin embargo, aún en crisis, aún en emergencia, nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras obligaciones, pero también nuestros permisos o capacidades de tomar algún margen de libertad en decisiones, siguen vigentes. Lo que pasa es que hay una estrategia mucho más abarcativa que es la estrategia de la crisis. Lo que no tenemos que perder de vista con mi tipo de trabajo, y esto me lo estoy diciendo a mí también, es primero que al menos los que tenemos algunos años más, sabemos que en los años 80 se abrió un ciclo político que sigue vigente, se llama democracia postdictadura, que se sostiene en una ética común, que hay algunos gobiernos que la respetan y otros gobiernos que no. Hay periodos. Es la ética de la solidaridad. Y a mí me parece que como equipo de salud no debemos olvidarnos de la ética de la solidaridad. Para con nuestros pacientes, para con la comunidad y para con nuestro equipo de trabajo. Entonces, cuando repetimos políticamente, gremialmente o en charlas, hay que cuidar a los que cuidan, yo tengo que, en esta conversación, digo, interna nuestra, yo creo que tenemos que tener cuidado con los axiomas que dicen cuidar a los que cuidan cuando eso no se sostiene. Tenemos que efectivamente cuidar a los que cuidan, pero es muy difícil. Estado de emergencia. El otro punto ligado a esto es que, como dije en un principio, en una época como la que atravesamos, en una emergencia como esta, nuestros dispositivos nos van formateando, a veces, esto decía en la crisis, perdiendo de vista este axioma de cuidar a los que cuidan en nombre de la urgencia. Y así, bueno, hoy en el comité de crisis hace un rato, yo quiero comentarlo, activos en este momento, tenemos 107 casos de profesionales, de los cuales el 54% es el equipo de enfermería. Estoy hablando de los 2.000, las 2.000 personas que conforman la comunidad Piñero. De los 2.000 hay activos 107 casos, de los cuales el 54% es de enfermería, el 20% de esos 107 son médicos de distintas especialidades y licenciados, y el 7% administrativos. O sea que afecta a todo el equipo de salud. Y desde el inicio de la pandemia a hoy tenemos 194 casos. Tenemos colegas en todos los equipos, en particular aquellos que están más expuestos. UFU, guardia, los distintos UFUs, o los distintos lugares de hisopado. UFU, guardia, UTI, clínica y
Esos serían los más afectados. Cuando digo UFU también me refiero a área programática, los lugares donde se hisopa, San Lorenzo, todo lo que vienen realizando. Hay algo que me parece digno y muy interesante destacar, que es el boletín de norte a sures, o de nortes y sures, o más allá de la franja de Gaza, como les suelo llamar a nuestra zona. Ese boletín es una de las herramientas que ha servido a muchos de nosotros, tanto en el hospital como afuera del hospital, a tener información valiosa. Y yo no sé si somos conscientes que en una epidemia, supongo que sí, pero que en una epidemia la información o el uso o el manejo de la información es capital. No solo para aplicar las políticas, como diría Robre, para definir las incumbencias y las estrategias a realizar, sino también para saber en qué escenario estamos metidos. Y a mí me parece que eso es parte de cuidar a los que cuidan. Quería subrayar como parte del cuidado. No quiero obturar con mucho más. Me interesa caracterizar algo que se nos puede meter en el equipo de salud, época, que es cierta, yo la llamo así, es un individualismo de masas, es una época donde está exacerbado desde algún discurso político, mediático, obviamente con una orientación política clara, la exaltación del individualismo, pero es un individualismo no aislado, es un individualismo de masas. O sea, es una paradoja. La masa en realidad aprendimos con Freud que borraba las cualidades individuales, particulares, arrasaba los subjetivos. Sí, sí, pero hay un discurso que se dio cuenta de eso, deben haber estudiado bastante Marx y Freud, y lo invirtieron y lograron, a través de la meritocracia y los valores supremacistas, jerárquicos, destacar el valor de la individualidad y del yo puedo. Eso se nos ha metido en el equipo de trabajo. Cosas que escuché en pleno pánico cuando el 20 de marzo se decretó la cuarentena en Buenos Aires, creo que el 21, en una mañana en el hospital, una colega del equipo muy asustada, y me preguntaba, pero si yo tengo y me da una obra social, ¿pueden ocupar mi cama? Primer día de pandemia, creo que había 13 casos en Buenos Aires, graves, un muerto, 13 casos, no sé, era una situación. Y el miedo llama al burgués asustado que tenemos todos, a ese enano que nos habita, y pide, bueno, por los derechos individuales, etc. Bueno, frente a eso, ese individualismo de masa, ustedes saben, los anticuarentena, etc. Algunos llegan a teorías delirantes, pero a mí me interesa el equipo de salud hoy. El riesgo es que el campo psi solo entienda los problemas de la comunidad desde psicología de las masas y análisis del yo. Y yo creo que si bien ha sido un texto capital, lo sigue siendo, no quiero tocar el nombre del padre, pero no alcanza. El aporte que hemos hecho nosotros a la confusión general es creer que todo fenómeno de grupo es masa, que toda idea de lo colectivo es masa, que toda intervención grupal arrasa lo singular. Y ese ha sido nuestro peor aporte. Y vale la autocrítica, y me sumo a los que aportamos confusión. Creo que ya hace unos años no, pero me parece que el psicoanálisis, bien entendido, tiene que esclarecer la diferencia entre lo particular, lo singular y lo general. Yo insisto mucho con el GPS. Lo general, que tiene que ver con la masa, lo particular, que tiene que ver con el individuo, y lo singular, que tiene que ver con el sujeto.
lo colectivo es lo que nos permite vivir en comunidad y hacer lazos. La pandemia atacó el lazo social, además de atacar los cuerpos de los trabajadores. Ataca el lazo social. Y yo creo que salvo contadas excepciones, y esto me alegra mucho del equipo de trabajo, al menos tanto hablo del local, yo no voy a los centros, trabajo acá en el edificio Piñero, pero el Piñero, como dije al principio, es algo más que el edificio. Acá, al revés, tratamos de que los profesionales circulen, que no vengan todos los días, un sistema de rotación que nos permitió cuidar la salud de los trabajadores y además permitió, salvo otras excepciones que sucede en todo colectivo humano, armar un colectivo de trabajo. Y yo creo que tenemos que rescatar el colectivo de trabajo. De esa manera, creo que nuestros actos serán políticos en el mejor sentido. Una política del obstáculo. Una política, decimos los psicoanalistas o los que les interesa el psicoanálisis, del síntoma. El síntoma es lo que es el obstáculo, lo que no funciona. Y parece ser que algunos movimientos políticos, algunos colectivos políticos y algunas individualidades, como nosotros, nos empecinamos en trabajar y tratar de arreglar lo que no funciona. Después vienen otros y arman el desastre, pero cada tanto aparece un colectivo que dice, bueno, no vamos a hacer cargo de esta deuda. Y queremos modificar en un espíritu, por supuesto, que individual, de trabajo singular, etcétera, pero trabajar eso que sintomáticamente siempre vuelve a fallar. Yo sé que por más que podamos atravesar esta crisis, no va a ser ni la última, ni siquiera la vamos a solucionar. Pero sintomáticamente va a quedar abierta, pero bueno, estamos llamados a tratar de hacer algo con ella. Bueno, son algunas ideas. Buenísimo. No, divino, gracias. Vamos a tratar de seguirte el hilo y de jugar un ratito. A ver, para empezar, empezaste hablando de los servicios. No, empezaste hablando de lo que habíamos armado en común y intentando armar colectivo, y estoy de acuerdo. Me parece que en ese juego estamos. Entiendo que alguna de las cuestiones que nos permitió no detener toda la máquina fue las actividades esenciales, digo, el planteo y la nominación, en todo caso, de cuáles iban a ser las actividades esenciales y cuáles no, porque la verdad es que no seguimos con las tareas habituales, de ninguna manera, digo. Si algo se caracterizó esta época es que la habitualidad está perdida, nosotros estamos intentando generar nuevos hábitos. Entonces las tareas habituales no seguimos con algunas de ellas e inventamos nuevos dispositivos o creamos nuevos dispositivos. Tanto no seguimos con las tareas habituales que la mayoría de los servicios hospitalarios hoy no se están prestando, más allá de lo que dice el director. La verdad es que el segundo nivel de atención en el hospital, en este y en todos, o la mayoría, el segundo nivel de atención es prácticamente inexistente, salvo las pocas cosas que podemos artesanalmente ir ligando en el 1 a 1, ir ligando y consiguiendo alguna regulación específica. Lo hacemos seguido con vos, Juan, lo hacemos con algunos otros servicios también, pero digo, con suma dificultad. Y al no estar ni siquiera blanqueado, es que nos hace la tarea cotidiana mucho más difícil todavía. De hecho, la definición de cuáles eran los servicios esenciales permitió que el primer nivel de atención continuara atendiendo muchas de las necesidades de la población e incrementara todavía más la demanda y la capacidad de resolución. También debemos decir que en todo caso este ejercicio casi forzado nos hizo aumentar algunas capacidades
y es esa, la capacidad de resolución de algunos problemas con menos herramientas que las que estábamos acostumbrados desde el primer nivel de atención. En relación a los nuevos dispositivos, también entiendo que generamos y participamos en la creación de nuevos dispositivos como respuesta ante la crisis que veíamos suceder, ante el aumento de casos, ante la falta de diagnósticos, ante la generación de dispositivos, que yo coincido con Juan, que los dispositivos generan subjetividades y plasman subjetividades. El dispositivo UFU, lo dije hace poco en la audiencia judicial, y creo que no estoy poniendo un sumario por eso, pero el dispositivo UFU es un dispositivo de tortura y de maltrato. Y lo voy a defender, digo, acá y en cualquier lugar, como me apretaron desde la procuración. Son dispositivos armados más para frenar que para diagnosticar, y son dispositivos que maltratan a la gente, lo puedo decir porque lo veo cotidianamente, intento mejorarlo en la medida que puedo, y entonces nuestra participación, yo entiendo necesaria, en los dispositivos detectar, que armamos en conjunto con Nación, con algo de ciudad, justamente lo que logró fue dispositivos más humanizados, que contemplen algunas o muchas subjetividades, en donde uno se encuentra con situaciones realmente complicadas, digo, complejas, muy complejas, en términos de subjetividad, de personalidad, de cosas que no estaban pensadas de ninguna manera, aún por los dispositivos informáticos que sí funcionan a veces, pero que de ninguna manera estaban pensados. Digo, no estaba pensado que llegue una nena de 14 años a hisoparse y que se moviera autónomamente, que entonces había que internarla, pero el Consejo del Menor no permite internar a nadie que sea menor de edad sin acompañante, pero resulta que el padre estaba muerto y la madre estaba aislada en un hotel, entonces también había quedado sola cuidando la casa, y la verdad es que nadie contempla eso, salvo nosotros, aquellos que pretendemos introducir subjetividades en los dispositivos de gestión, porque también está claro que hay que armar dispositivos de gestión de la pandemia, y en todo caso la gestión podrá tener que ver más con una gestión anónima, informatizada, de apps por todos lados, o una gestión que intente integrar la subjetividad. En esta gestión de la pandemia nos sentimos convocados, plenamente convocados, aunque sea, o al menos algunos de nosotros nos sentimos plenamente convocados. Y aquí también quiero decir que no todos se sintieron convocados, que como dijo Juan, a medias palabras, pero voy a poner todos los nombres, la red de salud mental local funciona, un poco, no siempre, pero funciona. La red de salud mental del gobierno de la ciudad no funciona de ninguna manera, pero ni un poco funciona. Y como ejemplo, digo, quiero recordar las intervenciones que hicimos en los paradores. Ustedes saben que dentro de nuestra área programática tenemos un montón de paradores, al menos 3 lugares de paradores muy grandes, muy importantes, que son Parque Avellaneda, con un parador, el Parque Chacabuco 1, el Parque Chacabuco 2, y el Roca 1, Roca 2 y Roca 3. Además de las distintas ONG que tienen paradores más grandes o más chicos. Estos paradores, la verdad es que concentran a la gente que vive en la calle, y son básicamente salas de internación psiquiátrica a cielo abierto, la llamaría yo. Digo, el 60% de la gente que está ahí tiene algún tratamiento psiquiátrico o en el campo de la salud mental, y la verdad es que probablemente el 100% lo necesitaría. El 60% además tiene indicación de medicación. Pero el gobierno de la ciudad no se enteró de eso. Por ejemplo, cuando llegamos al Parador Roca, desde el Parador, en plena etapa de cuarentena y aislamiento,
los hacían ir a la guardia del Borda a buscar la medicación. Entonces, desde el propio Estado provocaban el viaje de gente hacia otro sector del Estado, obviamente que sin medios suficientes, digo, la gente que está en Paradores no tiene nada. Entonces, promovían el viaje, en algún momento se dieron cuenta que no tenían ni que viajar y entonces lo llevaban en colectivo, pero digo, estaban promoviendo la movilización de gente a la guardia del Borda, que era donde habitualmente la gente conseguía la medicación, un poco dentro del sistema y un poco fuera del sistema. Planteamos que estaba prohibido viajar y que era necesario conseguir la medicación. Bueno, la medicación la conseguimos un poco desde los centros de salud, todavía estamos esperando alguna respuesta de la Dirección de Salud Mental, que sus respuestas fueron no efectivas, por lo menos en relación a esto. Si bien siempre conversamos y dialogamos, la verdad es que no pudieron encontrar alguna respuesta, la respuesta la encontramos nosotros, muy parcial, porque el baremestre de APS no incluye algunas medicaciones más específicas, como la olanzapina, etc. Pero bueno, digo, esto es una demostración más de que la red de salud mental no existió. Digo esto como algunos de los obstáculos existentes, entiendo que además hubo otros obstáculos del equipo de trabajo o en el equipo de trabajo que quiero conceptualizar un poco. Pero bueno, digo, quisiera resumir en esta parte diciendo que sí, entiendo que los dispositivos existentes, tanto los creados por los otros como los creados por nosotros, o que participamos nosotros, generan subjetividades y estas subjetividades son bien diferentes. Digo, me parece que es bien diferente tener a una madre con chicos cagándose de frío al aire libre, sin nadie que siquiera le diga, era un poquito durante 4 horas, a aquellos dispositivos que intentan que las familias estén internadas conjuntas y que cuando están internadas fuera del conjunto y intentan unirlas, o de un médico nuestro que tuvo que permanecer aislado porque a la 1 de la mañana terminó llevando a una madre con su hija a la casa y el resultado de su análisis, del análisis de esta gente, fue positivo y entonces el médico que la llevó a la casa en su auto tuvo que terminar aislado por esta situación, por suerte no se contagió. Pero bueno, esta respuesta de la solidaridad no la encuentro tan seguido. Cuidar a los que cuidan fue tomado por una asociación gremial de un afiche que hice yo con algunos compañeros hace ya muchos años. Y la verdad es que no se nota este cuidado. De hecho, creo que hasta nuestra obra social todavía está pensando algún responsable para ocuparse del tema COVID, por lo menos eso fue el diálogo que tuve hace 20 días más o menos. En relación al boletín, y voy a ir tomando algunos de los ítems que escuché, Juan, y que me permiten pensar algunas cosas o poner en forma algunas cosas y después voy a agregar otras. En relación al boletín, sí, es un esfuerzo importante el confeccionar este boletín todas las semanas, porque además los datos que nosotros recibimos del Estado son muy malos, son de muy mala calidad. Siempre fueron muy malos y esta vez también son muy malos. Por suerte los conseguimos, gracias a la generación de algunos lazos, pero la verdad es que son muy malos. Entonces, generar este boletín hace que cuando recibimos los datos haya entre 2 y 3 personas trabajando durante 24 horas para poder limpiar estos datos y comunicarlos. Y lo hacemos porque entendemos esto como una responsabilidad. Entendemos esto como un compromiso y una responsabilidad y entendemos que los datos siempre deben ser públicos. Y en esto nos diferenciamos bastante del gobierno de la ciudad, que no publica datos y publica globos, pero entendemos que nuestra responsabilidad es justamente colaborar en que estos datos sean públicos y en todo caso cada uno sabrá qué es lo que puede hacer con ellos y qué es lo que quiere hacer con ellos.
Entonces tiene que ver con el compromiso y el esfuerzo de publicitar, ¿no? De que esta información sea publicitada, que sea pública y publicitar estos datos. Decía que publican globitos porque algunos, si se meten en los sitios de gobierno, en los sitios de salud del gobierno de la ciudad, aparecen publicadas algunas conferencias de prensa. Hoy podemos ver que en las conferencias de prensa aparecen círculos con 300 camas de UTI ocupadas. Cuando empezamos esta pandemia, el sector público de la ciudad tenía 300 camas. Luego siguieron ir aumentando y ahora reciben 450 camas. La verdad es que no podría verificar las 450 camas, para decirlo de manera civilizada, y dudamos de esto. En el Piñero se aumentaron las camas, se aumentó una cama de terapia intensiva, se aumentó un respirador y se agregaron 2 respiradores en la guardia de Piñero. Yo no sé si considerar eso como cama de terapia intensiva, si bien son respiradores. Digo, no sé si considerar, porque si bien es cierto que cualquier guardia tiene una complejidad, aparte del shock sobre todo, tiene una complejidad digna de una terapia intensiva, la verdad es que el espacio físico de la guardia de nuestro hospital y la demanda que recibe la guardia de nuestro hospital en condiciones habituales es bastante desbordante y es bastante difícil pensar que eso funciona con la pulcritud la higiene necesaria y las condiciones necesarias para que eso funcione de manera aséptica. Entonces, me cuesta considerar eso como camas de terapia intensiva, más allá del esfuerzo de nuestros compañeros. En relación a lo... Entonces, nada, 450 camas son dudosos, pero además, si el planteo es que hay 300 camas de UTI internadas con pacientes COVID, todos sabemos que también hay pacientes no COVID internados en terapia intensiva, menos de los que siempre, pero eso parece que no están en la información pública o publicitada del gobierno de la ciudad. Con lo cual, digo, cuando uno empieza a hacer cuentas, por ejemplo, nuestras terapias intensivas tienen 8 camas en la terapia intensiva COVID y 8 camas en la terapia intensiva COVID, que están ocupadas en un 80-90%. Las cuentas me empiezan a resultar complicadas, cuando al mismo tiempo escuchamos hablar de una estabilidad en la curva o de la apertura de actividad. Además, estamos viendo que la provincia de Buenos Aires, que está claramente subiendo en su curva, la provincia de Buenos Aires parece haber empezado más tarde con el ascenso de la curva de contagios, entonces está claramente subiendo en su curva, está testeando mucho, pero aún con todo lo que está testeando resulta insuficiente en la capacidad diagnóstica. Entonces estamos encontrando que, al igual que se comportaba la población previamente, cruzan el puente, cruzan la General Paz y van a buscar los servicios en donde los encuentran. Entonces, estamos encontrando que viene aumentando las últimas 2 semanas la cantidad de gente que viene a buscar un diagnóstico a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual buscan el diagnóstico y en los casos graves, obviamente, que van a buscar el tratamiento o el tratamiento los va a encontrar, con lo cual la demanda de camas de UTI, de camas comunes, pero de camas de UTI, también uno puede prever tranquilamente que va a ser mayor, o que estaría siendo mayor o que va a ser mayor en el corto plazo. Entonces las cuentas no me dan, y entiendo que la información que publican no es toda la información que debieran hacer pública. En relación al personal enfermo en nuestro hospital, me alegro que por fin Salud y Seguridad en el Trabajo haya decidido
hacer públicas las cifras, porque la verdad es que hasta el momento no venían compartiendo las cifras de la cantidad de gente enferma, de nuestros compañeros enfermos. Así que la verdad es que me alegro que hayan empezado a compartir las cifras, me parece que era hora de que esto pasara. En términos de la gestión de la pandemia, se ponen sobre el escritorio algunas cosas que debiéramos poder pensar, a nosotros que nos gusta pensar algunas cosas, además de estar haciendo, ¿no? Y entiendo que es la primera vez desde que yo tengo memoria, es la primera vez después de haber vivido el proceso militar, en donde el Estado cobra un rol tan central y tan importante, incluso en el manejo de las libertades públicas, ¿no? Pensando hace varios años compartimos con Juan un espacio y un libro que hablaba sobre los secuestros institucionales, y la verdad es que bueno, el Estado en nuestro caso está disponiendo de varias de las libertades públicas, y en eso la mayoría de nosotros parecemos estar de acuerdo. Digo, al menos yo y la mayoría de los que conozco que están en el techo, entiendo que estamos de acuerdo. Me parece que esto habla de la centralidad de lo sanitario en este modelo de contrato, y en todo caso, contrato o pacto, y en todo caso me parece que podríamos repensar cuál es el contrato que nos liga como individuos con el Estado, y yo daría una vuelta de tuerca más y trataría de pensar cuál es el contrato que nos liga como individuos, como trabajadores, con este Estado y con la comunidad. Porque me parece que justamente se trata de dar nuevas respuestas. Sí me parece que en esta época de individualismo de masas, o de Alemán lo nombra como el derecho al delirio, y incluso que en este individualismo de masas tiene que ver con el derecho al delirio individual, no el delirio justamente aquello que suele no hacer lazo social, y todo eso me parece que se exacerba, y que ya veníamos en una época del derecho al delirio, pero que en este momento, por ejemplo, con los anticuarentenos, se exacerba todavía más algo de este derecho al delirio. Ahora, me parece que lo que pone en juego la pandemia es justamente cuál es el modelo de contrato social. Y en todo caso, cómo respondemos a este modelo, qué ética, este modelo de contrato social, como decía Juan hace un rato, me parece que es lo que habla de la posición política que cada uno vaya tomando en términos de posición política colectiva y en posición de armar un colectivo. Sí me parece que reivindicamos de vuelta la ética de la solidaridad, que ya la hablé a definición en el discurso de Parque Norte, pero que además debemos sumarle a esta manera de pensar la respuesta de la ética de la responsabilidad. Y yo entiendo que mi amigo Biotine venía hablando y pensando un poco desde hace bastante tiempo acerca de la desresponsabilización de cada uno de los actores y de la desresponsabilización de las instituciones. A mí me parece que nuestro sistema de salud, en términos de sistema público de salud, está hecho mierda. Me parece que está muy mal, y encuentro respuestas, constantemente encuentro respuestas de desresponsabilización, de que alguien lo tiene que hacer, de que es el otro. Parece que muchos de nuestros compañeros hospitalarios a veces parece que vienen leído a la cama, se la pasan hablando del otro, de que el Estado no da respuestas, y la verdad es que en términos de responsabilización me parece que el Estado en muchas situaciones son, digo, cuando el Estado me financia un sueldo, mejor o peor, digo, peor del que yo quisiera, pero mejor o peor, el Estado me tiene un sueldo para que yo use este guardapolvo blanco en el medio de comunidades muy carenciadas, quiero decir,
se está muriendo mucha gente, aunque el ministro diga que la mortalidad de las villas es de la ciudad, la verdad es que la mortalidad de nuestras villas no es menor que la ciudad. Entonces, gente muy carenciada que se le está muriendo gente, que no tienen, digo, que la cuarentena o el aislamiento implica que no tienen que comer, que les va a dar respuestas parciales, que las discapacidades que van a quedar post pandemia van a ser muchas discapacidades en términos laborales, pero discapacidades en términos respiratorios, neurológicos, etcétera, van a ser muchas. Entonces, entiendo que hay una desresponsabilización propia de nuestro sistema, alimentada además gestiones neoliberales, en los contactos de muchas gestiones neoliberales con alguna, ¿cómo diría?, complicidad por parte de actores políticos, gremiales y sociales, situaciones en donde yo retorno el término de Miguel de la responsabilización en términos de las instituciones y a veces de los actores. La respuesta de la ética tiene que ver con la ética de la solidaridad, la ética de la responsabilidad, y me parece que la respuesta del colectivo que daba Juan, me parece que es una buena manera de tener en práctica respuesta sumamente. Bueno, pero más o menos por ahora llego hasta 20, pero bueno. Bien. Dale, Juan, adelante. Sí. No, que intercambiemos, digo, así conversamos, pero está bueno. Bueno, no sé si podemos abrir, tenemos un ratito más, un poco por lo que me habían dicho ustedes, el tema de horario, tenemos un ratito más, no muy largo. Digo, si hay alguna pregunta, algún comentario, podemos abrir un espacio para los participantes de la actividad y así hacemos circular un poco la palabra por lo que estuvimos escuchando, ¿no? Hola, ¿puedo? Sí, un párrafo contra el médico hegemónico. No, pensaba en esto del síntoma como obstáculo y también pensaba en el síntoma en las instituciones, ¿no? Y algo que tiene que ver con el síntoma es del orden de la repetición también. Y no se sale repitiendo. O sea, es una vuelta, un giro, que es la suspensión, que nos permite una nueva entrada, pero no una nueva entrada en el orden de lo subjetivo de cada uno de nosotros en relación a cómo releer nuestra propia historia, ¿no? La historia de alguna manera longitudinal, sino la historia de una entrada nueva, ¿no? Y las instituciones también tienen esta cuestión de poder innovar para romper este orden de repetición que las enquilosan y la solidifican de alguna manera. Y justamente la innovación va en contra del capitalismo, porque el capitalismo en sí, el capitalismo es la repetición, ¿sí? De hecho, la producción en masa, lo repetitivo, lo igual, lo idéntico, ¿no? Que borra también y arrasa de alguna manera lo individual y lo subjetivo. Entonces digo, cómo esto también atraviesa las instituciones es interesante, cómo va atravesando los equipos. Si hay una lógica que tiene el primer nivel de atención, justamente es ir contra esto, todo el tiempo, contra lo repetitivo de las instituciones, contra lo extramural es lo que permite muchas veces la innovación de dispositivos distintos que nosotros venimos acostumbrados
justamente a no repetir, a innovar nuevas maneras de abordaje dentro de la salud mental, del padecer de nuestras comunidades, que no solamente son vulnerables, sino que han sido, antes de ser vulnerables, vulneradas de sus derechos. Entonces digo, yo me detendría en esta palabra de la innovación, ¿no? ¿Cuánto de esta irrupción en la pandemia nos ha dado una posibilidad a todos, ¿no? Nosotros venimos trabajando en conjunto con la sala y con consultorios externos y con la guardia en esto de la constitución de la red.